La película del año 2009, La carretera, narra una historia en un futuro indeterminado en el que la humanidad vive bajo un permanente estado apocalíptico causado por un invierno nuclear. Los árboles ya no florecen, las plantas están muertas y todo está cubierto por una extraña ceniza que cubre el mundo en lluvia constante. La civilización y el ser humano está acabando en ese film. Es una decadencia constante. Cuando imaginamos una película así, podemos imaginar que es una historia distópica. Pero es mucho más inquietante saber que algo similar ya ha ocurrido. Pasó hace 75.000 años. En aquel momento hubo una macroerupción, la erupción del supervolcán de Toba. Se estima que esa erupción causó 5 años de invierno nuclear, una glaciación de 1 milenio. Hubo cenizas de entre 2 y 5 metros en la mayor parte de Asia, África, Australia, y con llegadas de ellas a Groenlandia e incluso la Antártida. La población del ser humano se estima que en aquel momento era de entre 100.000 y 300.000 personas. Y acabó reduciéndose a entre 3 y 10.000, lo que sería un pequeño pueblo de España. Eso es lo que quedó del ser humano. Estuvo literalmente al borde de la extinción. Nadie imaginaría que un supervolcán es o puede ser una causa de extinción del ser humano. Pero así fue. Víctor, cuando pensamos en causas que pueden llevar al hombre a desaparecer de la Tierra, no solo como civilización, incluso de forma física, no nos planteamos los supervolcanes, que han tenido una influencia histórica no solo en el hombre, sino también en el planeta y en el resto de seres vivos. ¿Qué nos puedes decir de estos supervolcanes? ¿Cómo nos han afectado? No, en efecto, la geofísica del planeta realmente es, y hasta donde se sabe hoy día en la historia de la vida incluso, se le atribuye, digamos, como el principal asesino de especies. Es decir, de todas las extinciones masivas, la mayoría son atribuibles a fenómenos, digamos, de la propia geofísica terrestre. Eso es relevante, ¿no? Porque es un riesgo, efectivamente, contra el que no podemos hacer prácticamente nada. O sea, lo quizá aterrador, ¿no? de esta amenaza, ¿no? Por así decirlo, es que está como insidiosa, no la vemos, no la podemos ver venir, es muy difícil, porque no sabemos lo que está pasando dentro de la Tierra exactamente. Es decir, tenemos maneras de hacer sondeos y de medir un poco las ondas cuando hay grandes terremotos, etcétera, y bueno, más o menos sabemos cómo está estructurada la Tierra, pero no somos capaces de ver lo que ocurre. No es como la atmósfera, ¿no? Que podemos medirla y observarla. La geofísica interna no la vemos. No sabemos si está subiendo una bolsa de magma enorme que en 1000 años impactará, o en 100, o no lo sabemos. Tal vez mañana. Nadie lo puede saber exactamente, ¿no? Y además, en el momento en el que eso pasase, si llegara a ocurrir algo así, lo peor de todo es que tampoco sabríamos, bueno, no podríamos hacer absolutamente nada, más que evacuar la zona, digamos, de catástrofe, ¿no? Es la única, sería paliativo, para así entendernos, ¿no? Es decir, y efectivamente, lo de la catástrofe de Toba, ¿no? La teoría de Toba, lo que se basa en el hecho de que, bueno, en el ADN mitocondrial y algunas, efectivamente se detectan, pues, ciertas, un periodo de muy poca diversidad genética, ¿no? Porque el ADN mitocondrial tiene de bueno que, como digamos, es un ADN que no se reproduce por, ¿cómo se llama esto? Por duplicación, ¿no? Es por mitosis, eso quería decir.
Y por tanto no es reproducción sexual, sino asexual. Entonces, pues las mutaciones se puede saber muy bien, ¿no? Digamos, si se ha mantenido qué diversidad había, ¿no? En cada fase histórica y puedes remontar las mutaciones bastante bien, porque no se mezclan cuando hay una reproducción, digamos que un hijo engendra los mismos genes mitocondriales que la madre, ¿no? Que es de donde hereda las mitocondrias, sin cambios. Por tanto, ahí no hay mezcla y puedes trazar muy bien, ¿no? Y esto es lo que se ve con el caso de Toba, ¿no? Claro, ¿qué pasa con esta? ¿Cuál es el efecto realmente de este tipo de eventos? Es que van más allá, ¿no? De realmente el daño que se pudiera ocasionar en las zonas cercanas. Es que los volcanes en general, ya los volcanes de grandes erupciones que hemos visto en tiempos históricos o modernos, incluso quizá la más potente que ha habido en tiempos modernos hayan sido la del Pinatubo. Y en Filipinas creo que fue. Y bueno, esa llegó a rebajar la temperatura de la Tierra, creo que fue durante un año un poquito, no sé si llegó a 1 grado, si no llegó sería cerca, ahora no lo recuerdo. Y efectivamente, ¿por qué ocurre esto? Porque hay ciertos volcanes que si tienen mucha potencia, eyectan el material a la estratosfera y ese se queda ya en suspensión en forma de aerosoles, refleja la radiación solar y enfría la Tierra. Claro, eso el Pinatubo es un volcán que comparado con un supervolcán es diminuto. La diferencia de un supervolcán básicamente, como dice el nombre, ¿no? Es simplemente un volcán, pero muchísimo más grande, con una caldera, con una, cámara magmática mucho mayor, mucho más profunda y con mucho más. Claro, por fortuna, evidentemente, las erupciones de supervolcanes son mucho más infrecuentes, ¿no? Pero nada nos ha preparado contra eso porque en tiempos históricos no se recuerda ninguna. Hay que remontarse a Toba para probablemente encontrar el primer evento así de estas características. Ocurren cada mucho tiempo y bueno, hay más calderas de este tipo. Hay una muy conocida que quizá mucha gente es Yellowstone, que es también conocida porque es como un sitio con fumarolas, muy bonito, pero realmente es así. Víctor, para que se haga una idea a los oyentes, por ejemplo, la caldera de Toba tiene un tamaño de 100 por 30 kilómetros. Sí. Es que no es la visión de un volcán que tenemos. No. Estamos hablando prácticamente de una isla. El tamaño del que estamos analizando la situación. De 2,8 millones de kilómetros cúbicos de gas, lava y polvo. Es que podría ser una isla entera de cenizas desperdigada por el mundo. Y de hecho, lo que provocó es, según esta teoría, un descenso de las temperaturas medianas de entre 3 y 5 grados. Prácticamente de inmediato. Sí. Sí, no, y se calcula que duraría como unos 5 a 7 años este descenso, porque claro, estos materiales tardan en depositarse, son cenizas y con materiales de óxidos de azufre, etcétera. Claro, el sol no llegaría tantos rayos al sol a la superficie, el impacto que tendría también la oscuridad en las plantas, la dificultad para encontrar comida, etcétera. Pierde en intensidad la radiación solar, en efecto, y se enfría, es un efecto rápido, ¿no? Es muy instantáneo porque, claro, así como el calentamiento global es un efecto acumulativo que es más lento, en este caso el enfriamiento por aerosol es muy inmediato, ¿no? Básicamente la radiación solar deja de llegar con tanta intensidad. Claro, habría que preguntarse qué pasaría si un Yellowstone o un Toba entraran en erupción ahora. Perdona, cuando comentas Yellowstone, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Y cómo sería una erupción del supervolcán de Yellowstone? Bueno, Yellowstone también es como esas calderas, efectivamente no tienen una forma de un volcán como uno se lo puede imaginar, ¿no? Que un volcán ordinario pues es una montaña, ¿no? O al menos eso es lo que uno se imagina, ¿no? Cuando piensa en un volcán, pero efectivamente una caldera volcánica, como es tan grande, ya no forma una montaña, sino una extensión, ¿no? de
digamos, un espacio en el cual pues puede haber zonas de emisión de magma, pero directamente desde el suelo, ¿no? Como si el suelo se abriera y sale el magma directamente, porque no hay, es decir, es muy, muy extenso. La bolsa magmática, la cámara magmática es muy extensa y si emerge, pues emergerá por toda la región, ¿no? A la vez. Entonces no llega a formarse ninguna gran montaña, porque no es un punto concreto el que se ve afectado, sino como digo, toda una región. Y efectivamente, si eso ocurre, y si eso ocurrirá en Yellowstone, para poner el ejemplo, uno podría imaginar, y una de las cosas que tiene efectos es sobre las cosechas, porque más allá del daño, digamos, humano o directo, ¿no? Que pueda. Y en Estados Unidos es particularmente lesivo, ¿no? Porque, claro, todo el mundo conoce todas las cosechas del Medio Oeste, la cantidad de trigo y de maíz que se produce ahí, de cereales, ¿no? Que en gran medida son parte del granero del mundo, y que todo eso se malograra, bueno, o sea, no sé si eso se ha calculado, ¿no? ¿Qué implicaría a nivel de pérdida de alimento a corto plazo? Claro. Y que probablemente, perdona, Víctor, es que no solo quedaría circunscrito a Estados Unidos, probablemente zonas muy fértiles de América, como la Pampa, etcétera, se verían afectadas y ya veríamos si no ocurriría lo mismo en zonas europeas. Claro. Los efectos son globales. Evidentemente son más importantes o más intensos cerca del lugar de la erupción, pero como he dicho, como estas erupciones son enormes, las emisiones que llegan a la estratosfera se esparcen por y ya en tiempos más recientes ha habido otras que más pequeñas, evidente que estas, pero suficientemente grandes, más grandes probablemente que la del Pinatubo, que tienen efectos regionales. Estuvo la del volcán islandés Laki, que en 1783 pues también, malogró cosechas en Europa y se le atribuye ser el detonante de la Revolución Francesa, porque básicamente pues la Revolución Francesa se produjo en un ambiente de hambre, de hambrunas, con la monarquía pues ahí encerrada en su Versalles, etcétera, todo ese contraste, ¿no? Entre una población que pasaba hambre. Pero claro, sin esa hambruna probablemente es difícil, ¿no? Explicar que se hubiera desencadenado ese evento histórico, con lo cual, en cierto modo, ya podríamos decir que han influido en la historia, si eso fuera correcto, ¿no? Luego, más años más tarde. Porque el volcán, la erupción del volcán el que has hablado de Islandia, el volcán Grimstone, creo que en la zona de Laki, sí. Causó, se estima, 6 millones de muertes por hambruna en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Y claro, cuando hablamos de esto, que en el fondo es una tragedia y son números, independientemente de que hay un impacto que va mucho más allá de los guarismos, de las vidas de las personas, de las familias rotas, es que también existen impactos macrohistóricos. Has comentado que puede ser un detonante o un efecto dominó en la Revolución Francesa. Pues claro, esto ocurre has comentado que en 1783. Los eventos que llegan a la Revolución Francesa son pocos años después. Claro, sí. No, a ver, es que es como una cadena de eventos, ¿no? Una vez se rompe hasta cierto punto el contrato social con el pueblo, ¿no? De que al final, pues, la base al final, y es que si la gente pasa hambre, ahí es que se acaba, digamos, el orden social sucumbe, o es muy fácil que pueda sucumbir, ¿no? Y esto es lo que se produce en este periodo histórico. Luego, claro, pensar, no sé, si ahora en el presente, ¿no? Un volcán de este tipo regional, por lo menos, o una supererupción pudiera eliminar suficiente comida de circulación, ¿no? Retirar suficiente. Creemos que hemos acabado con el hambre, que hemos conjurado, ¿no? Porque sobreproducimos comida. Pero bueno, un tipo de erupción que realmente dañase las cosechas a un punto que volviese a hacerla escasa, ojo, en un mundo como el de ahora, con tanta población, ejércitos tan bien armados, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Que la comida, pues sencillamente no diera para todos. O sea, ahora, en el mundo actual,
un año. Dice, este año no va a dar para todos, no llega, porque se ha estropeado la mayoría. Pues es que el cambio, o sea, la hecatombe que produciría a nivel social, a nivel de sociedades, de países que probablemente se enfrentarían a otros sencillamente porque cada uno quiere los pocos recursos que hay. Claro, Víctor, es que lo hemos visto con mascarillas, con una epidemia que es la que estamos viviendo en estos momentos, que por comparación histórica, no quiero quitar la importancia, pero es, digamos que menor respecto a muchas otras. ¿Qué ocurriría si hay países que prácticamente han entrado en conflictos diplomáticos por mascarillas? ¿Qué ocurriría si tuvieran que pelear por aviones de comida o por aceptar exportación e importación o aviones que cruzan sus aeropuertos para llegar a otros lugares? Es que estamos dando por sentado, porque evidentemente el aumento de la productividad no ha hecho otra cosa que incrementar la producción de calorías por persona, eso es un hecho, o sea, se ha ido reduciendo las hambrunas en el mundo, ha aumentado la esperanza de vida, etcétera, prácticamente en casi todas las regiones, casi todos los países. Pero ¿qué pasaría si algo con lo que ha tenido que lidiar el hombre en la práctica totalidad de la historia era alguna hambruna durante algún periodo de su vida? Si eso pasara, si fueras al supermercado y no hubiera comida, es que veríamos cosas inimaginables. Yo creo que es algo que ahora mismo no podemos ni concebir, porque sobre todo en Occidente, porque aquí la hambruna hace ya muchísimo, ¿no? Que de alguna manera ha sido conjurada, y de hecho los que, vamos, yo no creo, o sea, solamente quizá, no, sí, bueno, en España evidentemente sí que, en particular sí que se tiene experiencia, ¿no? De hambres en la época, pues, más reciente de la guerra civil, etcétera, ¿no? Pero bueno, en muchos países que ni siquiera tienen periodos bueno, pues sí, hay que remontar a la época de la guerra, de la guerra mundial. Aún hay gente que pudo pasar hambre, ¿no? Pero ya los que hemos nacido después, es que no, o sea, es que ni imaginamos, ¿no? Lo que puede ser efectivamente tener una situación en la que hay que pelearse por la comida. Y eso, además, eso es vital, eso es vida o muerte. Ahí ya no hay ética. O sea, cuando lo que falta es la comida, toda ética se pierde, porque básicamente es o me muero yo o te mueres tú. Entonces, no hay posibilidad de término medio. Y eso sí que desencadenaría, bueno, todo tipo de cambios, ¿no? En la civilización, en la sociedad, digamos, y podría evidentemente arrastrarnos a algún tipo de guerra que aún agravara más el problema, porque es que ese es el tema. Ahora tenemos unas armas también que, bueno, claro, la capacidad de destruirnos aún es mucho mayor que en otras épocas. Sí, de hecho la actividad en la Tierra, actividad de todo tipo, geológica, sí, volcánica, etcétera, lo vemos en las sucesivas extinciones de seres vivos, en los periodos geológicos de la Tierra, ¿no? Es que existe una falsa sensación de seguridad, ¿no? Porque, claro, todas estas zonas son estables, aparentemente estables, ¿no? Yellowstone es como un parque, de hecho, es un parque para visitarlo, ¿no? Es todo muy bonito. Pero bueno, recientemente el tsunami del Índico, que fue una catástrofe que nadie esperaba en un sitio donde nadie creía que había fuerte actividad volcánica allí, y ahora mismo en periodos modernos es el seísmo más potente que se ha medido, ¿no? Con la tecnología, digamos, ya moderna, ¿no? Eso ocurrió en un lugar que no era de alta actividad. Y dices, ¿qué pasa aquí? Esto lo ha cambiado todo, porque hay zonas que se consideraban de bajo riesgo, como también incluso en la zona cerca de Seattle también, que es una zona de Cascadia, que luego se ha visto que ha habido terremotos de ese tipo, con tsunamis también enormes. Pero claro, ¿qué pasa? Que es que su ocurrencia a lo mejor es uno cada 1000 años, o uno cada un periodos de tiempo que son tan largos que digamos, bueno, ya eso es lo que los geólogos denominan tiempo profundo. Ya no superan toda escala humana y nosotros perdemos toda capacidad de previsión sobre esos sucesos. Y ya no digamos sucesos que ocurren millones de años. Que es que, claro, a ver, muchas de las leyendas, mitos, que probablemente el diluvio universal o el Gilgamesh o muchas de estas mitos que ahora son, que la tradición oral luego los pasaron a escritos, probablemente algunos de ellos remontan a algunos de estos eventos, ¿no? Eso también es ideas que bueno, tampoco se sabe exactamente qué hechos, pero es probable que estén narrando o que sean restos de narraciones de eventos catastróficos que
que se recuerdan, ¿no? Desde un punto de vista de mitología, pero que basada en alguna cosa real. A efectos ya más allá de la historia de la especie humana, más atrás, nosotros lo que vemos es que realmente, repetidamente, efectivamente, en la vida de la Tierra, las extinciones masivas han sido producidas por efectos que se han producido en la Tierra. Es decir, que ha cambiado algo en el comportamiento de la geofísica terrestre que ha desencadenado una serie de trastornos. Y para mí el más bestia, bueno, para mí no, para la ciencia, el más bestia de todos, o sea, con diferencia, la catástrofe, la madre de todas las catástrofes, es la extinción del Pérmico. Es probablemente el evento, vamos, lo que dicen los científicos es que probablemente es el momento de la historia de la vida en el que se estuvo más cerca, de que no es que no, es que la vida estuvo más cerca de extinguirse, de desaparecer, ¿no? Porque lo que allí pasó es un suceso de eventos que tampoco se empieza a entender, ¿no? Ahora mismo un poquito la amplitud, ¿no? Y la secuencia de lo que ocurrió. Actualmente lo que se cree que pasó es que en Siberia empezaron un tipo de erupciones, en una zona que se llaman los traps siberianos, unas erupciones masivas que duraron, atento, miles de años, en una extensión enorme. Esto hace 250 millones de años, claro, que es cuando era el Pérmico, final del Pérmico. Estamos hablando de una Siberia que estaría situada en otro punto sí, claro, de la Tierra, porque los continentes habrían cambiado de lugar, etcétera, etcétera. Sí, y además probablemente en las zonas eran bosques muy húmedos, eran la época, bueno, habría selvas por todas partes, y una fauna muy diversa, la del Pérmico. Era previa a la de los dinosaurios, ¿no? A la diversidad que vino después, ¿no? Que por el Pérmico Triásico luego dio paso a la época de los dinosaurios famosa, ¿no? Que más conocida por el público en general. Pero el Pérmico es anterior, es justo anterior. Y esa extinción masiva eliminó el 96% de especies marinas y el 70% de vertebrados terrestres. También un montón de invertebrados, etcétera. Es decir, todas esas erupciones, lo que pasó es que durante miles de años estuvieron emitiendo lava, una brutalidad de millones de kilómetros cúbicos de lava basáltica, y que, claro, con tanto tiempo y suficiente, también emitían cantidades ingentes de dióxido de carbono, el famoso dióxido de carbono, que ya esas emisiones elevaron la temperatura a 5 grados. Ahora piensa tú que estamos ahora peleándonos por intentar no elevar la temperatura, no pasar del umbral crítico de los 2 grados, que es lo que llamamos como el límite crítico, el umbral que no deberíamos traspasar, ¿no? En el calentamiento global. Pero es que estos volcanes ya lo llevaron a 5 grados por encima. Y esto no acaba aquí. Claro, porque esto lo que provocó automáticamente es una retroalimentación en los océanos, que en los océanos se almacenan una serie de depósitos de hidratos de metano que están en los fondos marinos, y esos hidratos empezaron si la temperatura es demasiado alta, emergen, y entonces salen como burbujas de metano a la atmósfera y se van hacia la atmósfera. El metano es un agente invernadero aún varias veces superior al dióxido de carbono. Entonces, en ese proceso, los océanos perdieron el oxígeno también, se bajaron el oxígeno cuando las especies marinas colapsaron, todos los ecosistemas marinos. El metano subió a la atmósfera, calentó otros 5 grados más, o sea, ya súmale a 10 grados en total, todo eso pasando en periodos de tiempo larguísimos, miles de años primero, luego a lo mejor durante 10.000 años más el proceso de calentamiento de los 5 grados siguientes. A ver, no se conocen muy bien los lapsos de tiempo, pero no cosa rápida, ¿no? Pero sí que geológicamente en un periodo relativamente breve, la Tierra se sobrecalentó, se convirtió todo en un desierto, prácticamente, todo en temperaturas como si fuera el Sáhara. Imagínate Claro, en ese momento era lo que había de la Tierra, lo que era la Tierra era el continente terrestre, era Pangea. Claro, y por lo que estabas comentando, con prácticamente muy poco oxígeno en el agua, con el 96% de las especies marinas muriendo, claro, eso entiendo que crearía un efecto en cadena. Por ejemplo, un animal que tiene que alimentarse de otros, pero esos otros animales mueren, con lo cual, independientemente de que hubiera podido sobrevivir, no puede sobrevivir porque las especies de las que se alimenta están falleciendo. Es decir,
lo que estás comentando, me imagino los efectos en cadena en un sistema complejo pueden ser brutales. Sí, claro, a ver, el colapso de los ecosistemas, ¿no? Al final son sistemas muy complejos, son sistemas bastante resilientes, es decir, son adaptables, realmente soportan bastantes tensiones y tienden a recuperar estados de equilibrio, pero claro, cuando tienen según qué forzamientos, ¿no? Es que los sacan del equilibrio, como este caso tan extremo, ¿no? Que estaba narrando, pues evidentemente ya no hay nada que lo aguante y se vienen abajo y sobreviven muy poquitas especies. Se produce un cuello de botella de diversidad también ahí, muy extremo, evidentemente, pero muy poquitas especies sobreviven para luego generar la diversidad que vendría después, que toda viene pues de... Ahí se extinguen muchos grupos de animales que eran muy abundantes antes, como los trilobites, bueno, y los reptiles mamiferoides. Bueno, había toda una serie de especies bastante curiosas, ¿no? En todo caso, lo que asusta también es un poco, bueno, pues al final los motivos y, bueno, cuáles son las causas, ¿no? De esta mega erupción, ¿no? O sea, esto bueno, pues se han planteado varias teorías y, bueno, una es la de la existencia de plumas del manto, ¿no? De burbujas o chorros que emergen del manto de forma a lo mejor un tanto aleatoria, pueden emerger del manto, ascienden a lo mejor durante millones de años ascendiendo, ¿no? Hasta que llegan a la corteza y luego pues están descargan los miles de años que tengan que descargar esa energía y eso, evidentemente, pues causa los efectos, ¿no? La plumas del manto, más conocida de este efecto es las Islas Hawái, que se conocen actividad volcánica en un lugar que no debería haber vulcanismo. Es una pluma, evidentemente, no está muy consolidada esta teoría, pero bueno, es la que explica mejor por ahora lo que es la explicación de, por ejemplo, la existencia de las Islas Hawái, ¿no? De su vulcanismo. Y básicamente ese magma vendría del manto y es como un pequeño soldador, ¿no? Que la corteza se va moviendo y el punto está siempre ahí, con lo cual, pues, las islas van apareciendo islas nuevas cada cierto tiempo, ¿no? Pues esa es una hipótesis, ¿no? Que un chorro de esas características, pero claro, un chorro de unas dimensiones colosales, pues impactaría en la corteza en esa región, en la actual Siberia. Bueno, hay que decir que, como he dicho, no sabemos lo que ocurre dentro de la Tierra. O sea, sabemos la estructura terrestre, pero no podemos pronosticar la Tierra. No estamos observándola realmente en tiempo real lo que pasa. Entendemos por qué se produce el campo magnético, por qué se producen una serie o por qué el magma, digamos, emerge, el comportamiento, pero nos es imposible predecir. O sea, sabemos explicar el por qué pasan las cosas, pero no, por lo tanto, no podemos saber en ningún momento cuál es la dinámica geofísica. Así como la dinámica atmosférica sí la podemos conocer mejor y podemos hacer predicciones porque la observamos, la dinámica geofísica es una caja negra ahora mismo. No sé si en un futuro encontraremos manera de sondear el núcleo terrestre, ¿no? Por así decirlo, y el manto, ¿no? Pero bueno, hay otra hipótesis que esta encaja con otro gran causante de extinciones, que es la hipótesis del impacto, ¿no? Y también es posible, y se han vinculado, ¿no? Los impactos. Perdona, que esta es la que hablaremos después, es sí. La más que conocida en el cine por la población del Cretácico, la extinción de la mayor parte de los dinosaurios. Claro, es que la hipótesis también del impacto en este caso, en el caso de las grandes erupciones volcánicas y en concreto de las del Pérmico, está en el hecho de que, bueno, se atribuye un cráter ahí en la Antártida que probablemente es un impacto en las antípodas, y date cuenta de que si el impacto es suficientemente grande, una onda sísmica que atraviesa completamente la Tierra puede en las antípodas de la zona de impacto crear un penacho, una onda de choque que abra la corteza, la debilite, digamos, y genere una zona donde el manto, digamos, se cuele, ¿no? Durante el tiempo que sea hasta que esa cicatriz, digamos, sane, ¿no? En este caso, pues miles de años y ya desencadenando todo lo que... Bueno, es una hipótesis, tampoco está aprobada, pero ahí está ese cráter que se data más o menos de esa época, con lo cual se ha atribuido, ¿no? Una correlación de eventos, ¿no? Una cadena de eventos en la que en este caso sería un impacto el causante. Bueno, si esa hipótesis fuera correcta, claro. Aquí ya entramos en el tema de los impactos de objetos extraterrestres de tamaño gigantesco, o pueden ser cometas, asteroides
algún tipo de meteorito de gran volumen. Y estos efectos de un asteroide o de algún objeto extraterrestre cayendo sobre la Tierra es lo que se estima que ocurrió al final del Cretácico, cuando el 75% de los géneros biológicos de la Tierra desaparecieron, al parecer por un meteorito, un asteroide que impactó en la península del Yucatán. En efecto, un asteroide que tendría un poco el tamaño como de la montaña del Everest, imagínatelo. Impactó con un ángulo adecuado, también se dice, de tal manera que eyectó muchísimo material a la atmósfera. Bueno, ¿a qué digo a la atmósfera? Incluso por encima, ¿no? O sea, al espacio, digámoslo así, que luego regresaría, ¿no? A la Tierra. Porque claro, todo lo que digamos no escapó de la gravedad, ¿no? El material eyectado, pero volvería a caer y sobrecalentaría la atmósfera, creando una especie de incendio, o sea, sí, un gas metálico, porque al final es metal de roca, ¿no? Fundida, lloviendo metal, lloviendo como lava, imagínatelo, por todas partes. Cualquier bosque que hubieran, aunque fuera en otras regiones, pues automáticamente y rápidamente prendería fuego. Eso eliminaría la mayor parte de la masa vegetal del planeta. Pocas zonas quedarían, digamos, con masa vegetal, pero luego, evidentemente, toda esa masa, también mucha parte de esa masa eyectada, quedaría en suspensión, al igual que en el caso de los volcanes, pero con el caso extremo en este caso, ¿no? De que directamente no es que redujera la luz solar, es que prácticamente haría una noche, casi una prácticamente noche perpetua durante bastantes, no sé, meses, incluso se habla de un año, no sé, a una cantidad de tiempo tal vez no muy alta, pero suficiente para matar las grandes especies, ¿no? Aquí sobreviven los mamíferos, por ejemplo, porque los mamíferos en aquella época eran especies nocturnas, pequeñitas, que también eso es un factor que no sobrevivió nada más grande que una musaraña, se dice, o sea que todo especies pequeñas, y en este caso, además, si eran nocturnas, pues doble ventaja, ¿no? Porque ya están adaptadas a la situación y carroñeras en muchos casos, ¿no? Capaces de alimentarse de la carroña, que eso sí que abundaría, de semillas, de raíces que quedaran ahí durante tiempo, pues que, bueno, las plantas al final tienen la virtud de que por lo menos pueden pasar un año, varios años con la tierra yerma y cuando se dan las condiciones volver a brotar, ¿no? Porque muchas semillas o muchas raíces, digamos, tienen la capacidad regenerativa de cuando se dan las condiciones volver a... Pero claro, los animales grandes pues evidentemente no pudieron sobrevivir. Este riesgo, claro, es muy cinematográfico, este sí que se ha planteado muchísimo y realmente tampoco hemos sido, ¿no?, hasta ahora muy conscientes, y quizá el momento que vimos esta amenaza más real, o se vio un poco más, es no sé si te sonará, el meteorito que cayó en Chelyabinsk, que fue justamente en una zona también de Siberia, que explotó en el aire y fue filmado, y provocó daños, ¿no? Entonces ahí hay un momento en el que nos damos cuenta de que realmente esa amenaza es real, o sea, está sucediendo y pueden caer, y puede haber no solamente meteoritos evidentemente de extinción, también meteoritos que sencillamente son lo que llaman los killer cities, los asesinos de ciudades, un meteorito que eventualmente puede destruir una ciudad. No tendría un daño mayor, pero imagínate que de golpe y porrazo, no sé, París deja de existir. Claro, imaginemos, ¿no? El impacto también de algo así, ¿no? Nunca valga la redundancia, ¿no? De un accidente así. Bueno, en tiempos también históricos se conoce y es más conocido el impacto de Tunguska en Siberia. Claro, Siberia, parece que todo le pasa a Siberia, ¿no? Bueno, Siberia es la masa de tierra más grande de todas, y lógicamente por probabilidad, si algo pasa en la Tierra, es más probable que pase en Siberia que en ningún otro lado, ¿no? Pero lógicamente hay muchos más impactos que ocurren en los océanos y esos no tenemos constancia. Hay algunos eventos también que han ocurrido en el mar que se consideran posibles eventos de impacto sin que se haya tenido claro, no hay un cráter, no hay nada. Pero en el de Tunguska en concreto tampoco es que quedara cráter, pero sí que quedaron los árboles, esas míticas imágenes, ¿no? Todos aplanados de forma radial, porque se considera que le pasaría algo parecido al de Chelyabinsk, ¿no? Es decir, un meteorito que se desestabiliza y explota en el aire, y bueno, detona y
y provoca esa onda expansiva. Claro, aquí lo bueno de bueno, por decir algo bueno, ¿no? de esta amenaza es que sí que tenemos algo, sí que podemos hacer algo, y de hecho lo estamos haciendo. O sea, estamos empezando a intentar remediar o eliminar, por lo menos reducir el riesgo. Aquí podemos, tenemos algo, así como en el otro caso era, hasta ahora, hasta donde se sabe, con la Tierra no podemos, pero con el caso de los meteoritos sí que podemos hacer algo. Lo que se está haciendo son dos cosas. Por una parte se está intentando, la NASA y la ESA y otras agencias intentan buscar asteroides que cruzan la órbita terrestre, que son al final los objetos peligrosos, y trazar sus órbitas con la precisión la máxima que se pueda. Porque aquí, claro, el problema de los objetos de los asteroides es que, bueno, cuanto más pequeños, más abundantes, ¿no? Y hay un rango de asteroides que son los que pueden causar, pues digamos, sin un evento de extinción masiva, sí un evento, vamos, por lo menos de catástrofe mundial, ya sería suficiente para dejarnos noqueados, como hemos visto. Y en ese tipo de meteoritos, digamos, lo que se busca es encontrar y detectar su órbita con mucha antelación, para poder saber si colisionarán con una antelación que dé tiempo a hacer algo, porque el tiempo aquí es crítico. Es decir, las soluciones que se han planteado, todas pasan por intentar modificar su órbita. Lo bueno de esta amenaza, digamos, que de las pocas estas que hay algo que podamos hacer. Es desangelado de pensar que muchas de ellas no podemos hacer nada, ¿no? Como las que hemos hablado antes, pero en este caso, pues tenemos la suerte de que podemos hacer algo y bueno, aún no estamos en la... Hemos hablado de asteroides, pero ¿y qué pasaría si fuera una explosión de una supernova? Porque claro, independientemente de que no nos afectara directamente, porque entiendo que no hay estrellas aparte del Sol cuya transformación en una supernova o una gigante roja nos engulliera, ¿qué efectos tendría una supernova desencadenándose lo suficientemente cerca como para que los vientos solares o algunos efectos secundarios de ello nos afectara y destruyera la vida en la Tierra? Sí, no haría falta que estuvieran muy cerca, pero evidentemente sí que es cierto que no se conoce actualmente. O sea, esto lo bueno del tema de las supernovas es que es fácil de saber si ese riesgo está, digamos, si estamos bajo esa amenaza o no. Lo que los astrónomos nos dicen claramente es que no tenemos esta amenaza. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar tan seguros de que la amenaza de supernovas actualmente y en el tiempo cercano no es una amenaza? Es que no hay ninguna estrella gigante azul suficientemente cerca como para que su explosión provocase esos daños. Ahora bien, sí que se especula que algunas extinciones masivas pudieron ser causadas por supernovas, porque ha habido más de las que hemos explicado, y creo que las del Ordovícico, Silúrico, que son muy tempranas, se teoriza que podrían ser supernova. Bueno, claro, si hubiera una estrella joven, porque al final las supernovas son estrellas jóvenes, muy grandes, son estrellas jóvenes que viven muy poco tiempo, porque son las... ¿Por qué dices estrella joven? Porque el imaginario de... La idea que se tiene de una supernova es una estrella vieja que explota y que aumenta su tamaño. Cuando hablas de estrella joven, ¿por qué lo dices? Sí, quizás me refería en el sentido de que las supernovas se generan en estrellas muy grandes, en estrellas gigantes, de muchas masas, varias masas solares, tal vez decenas de masas solares o 10 masas solares por encima, ¿no? En definitiva son estrellas que son muy, muy grandes y esas estrellas viven muy poco. Es decir, cuanto más grande es la estrella, menos tiempo vive. Entonces son estrellas que prácticamente no han salido, las supernovas suelen explotar en su vivero, ¿no? Allí donde nacen prácticamente, bueno, las de las supergigantes, ¿no? Es verdad que hay estrellas que tal vez aquí pues no sea exacto decir jóvenes, porque algunas pues tienen más tiempo de envejecer, pero sí que en general son estrellas que viven mucho menos que el Sol. El Sol es ya más viejo que muchas de las estrellas que ya han explotado como supernovas.
y lo será, más aún le queda la mitad de su vida, ¿no? Este tema me parece muy interesante porque cuando dividimos lo que es la vida de lo que es materia que está muerta, normalmente se toma para realizar esa división características como la reproducción o la relación o la nutrición, ¿no? Pero si analizamos las estrellas, lo que vemos es que hay muchas de ellas que cuando explotan se reproducen, podríamos decir, se reproducen en otras estrellas, porque crean otras estrellas con su explosión, evidentemente no con los mecanismos que lo hace la vida en la Tierra, pero no tendría, si habláramos de vida en general, no tendríamos por qué equipararlo. Al mismo tiempo se relacionan y también se acaban nutriendo, ¿no? Crea una división, porque claro, lo que hacen estas supernovas es crear otras estrellas y crear otros planetas, ¿no? Sí, efectivamente, las estrellas tienen un ciclo de vida y además las supernovas en concreto justamente hacen dos cosas añadidas aparte. Una es crear una onda de choque, porque la explosión pues genera, obviamente es un frente de partículas que se desplazan a una velocidad cercana a la de la luz, no por así decirlo, en un inicio, y ese frente de partículas lo que hace es empujar las nubes de gas que hay alrededor y puede provocar el colapso de otras nubes de gas que generen otras estrellas. Por tanto, digamos que ese frente de choque hace de desencadenante de más estrellas, de nacimiento de más estrellas. Algunas de las cuales serán tan grandes que morirán jóvenes, que es lo que he dicho antes me refería. No es que al final mueren cuando se hacen viejas, ¿no? Lo que pasa es que envejecen más rápido, sería la manera correcta de decirlo, ¿no? Por así. O sea, viven intenso, pero mueren jóvenes, ¿no? Entonces, luego, otro efecto que tienen las supernovas es que genera elementos por encima del hierro. Luego ya lo explicaremos en otro momento si queréis más a fondo, sí, pero al final hablaremos de ello porque es extremadamente interesante. Pero entonces enriquecen el espacio, ¿no? Con más materiales y bueno, esos dos efectos son necesarios e imprescindibles para que al final se engendre nuevas estrellas o planetas y finalmente la vida. Es decir, al final es aquello que decía Carl Sagan, ¿no? Que decía que éramos polvo de estrellas, pues en el fondo es porque ha habido que pasar diferentes generaciones de estrellas, ¿no? Para que nosotros estemos aquí. Y bueno, efectivamente. Perdona, porque hablabas de una onda de choque, ¿cómo puede impactar una de esas ondas de choque de una supernova que esté a una distancia lo suficientemente cercana a la Tierra? Correcto. ¿Sería capaz de cambiar la trayectoria de algún cuerpo celeste o de afectarles de tal forma que acabara con la vida de un planeta como la Tierra? Sí, te cuento. A ver, realmente lo que es afectar la órbita, la onda de choque no lo podría hacer, en teoría, porque lo que es básicamente son partículas ionizadas de muy alta energía, que probablemente llegarían con una densidad relativamente baja, pero suficientemente alta para provocar efectos si está suficientemente cerca, porque ya sabes que hay lo que se llama la dispersión geométrica, ¿no? Es decir, cuanto más te alejas del punto de la explosión, la cantidad de energía por metro cuadrado, ¿no? Por así decirlo, se reduce. Por tanto, por eso se dice que tiene que estar suficientemente cerca. Ahora mismo no hay ninguna así que sea una amenaza, y además puedes saberlo, ¿no? Que estrellas están cerca de explotar, se saben, están contadas, pero están demasiado lejos, ¿no? Como para que... Pero sí es cierto que, bueno, si nos llegara un frente suficientemente cercano, pues a la atmósfera de la Tierra sí que le afectaría. Para empezar, la capa de ozono podría ser arrasada. Y eso, con las consecuencias que tiene, no es que hubiera un agujero, es que directamente el ozono se eliminaría. Si fuera suficientemente cerca, probablemente incluso la atmósfera podría semievaporarse. Ahí sí ya el efecto, pues imagínate, ¿no? Si perdiéramos la mitad o más de la atmósfera. La bajada de presión, el aumento de la radiación impactando en la Tierra, bueno, es un evento notablemente catastrófico, ¿no? Y probablemente de extinción humana prácticamente seguro. Claro, a ver, esto es una de las cosas que
los astrofísicos dicen, de hecho, que la galaxia también tiene una zona de habitabilidad. Y que nosotros estamos dentro de la zona de habitabilidad, naturalmente, ¿no? Claro, como es lógico, pero esa zona de habitabilidad cubre, básicamente, ha de estar suficientemente cerca del núcleo galáctico. Porque, claro, ¿qué pasa? Que necesitamos estar en una zona donde la densidad de estrellas sea baja. Si es muy alta esa densidad de estrellas, ¿qué pasa? Pues que la probabilidad de eventos de supernova cercanos aumenta. Y no solo de eso, sino también de acercamientos o encuentros cercanos, porque a veces no es solo una supernova, y esto es un fenómeno que tampoco mucha gente cuenta, ¿no? Pero ¿puede una estrella cercana acercarse suficiente al Sol? No es el caso, por ahora tampoco es una cosa pero puede pasar, y ese acercamiento, distorsionar ahí sí las órbitas, solamente por pasar cerca del Sol. Distorsionar las órbitas y entonces pues enviar Júpiter más cerca o enviarnos a nosotros más lejos o más cerca a una órbita más elíptica, prácticamente causando un desbarajuste completo, ¿no?, de nuestro clima. Y bueno, en un caso más dramático incluso se puede plantear, porque claro, estrellas sabemos que no hay ninguna cerca que nos pueda hacer eso. La más cercana es la Alfa Centauri, está a 4 años luz y ni siquiera se dirige hacia nosotros. Pero bueno, es que claro, hay muchos más cuerpos que no son estrellas. Y eso es una amenaza que también te la tienes que comer y que evidentemente contra la que no podemos hacer nada. Es decir, hay una norma matemática, ¿no?, que cuanto más pequeño es el cuerpo, más abundante es. Es decir, las estrellas más pequeñas son las más abundantes. Y aún más abundantes que las estrellas pequeñas se calcula que lo son lo que se denominan planetas errantes. Es decir, cuerpos como podrían ser el tamaño de Júpiteres o incluso otras tierras que han quedado vagando por el espacio interestelar sin rumbo. También agujeros negros, que obviamente tampoco vemos. Pueden ser más compactos o no. Cualquiera de estos objetos... ¿Agujeros negros vagando por el universo? Claro, hay muchos. De hecho, algunos probablemente formados por estrellas que han muerto, porque es uno de los destinos finales de muchas estrellas, de las que explotan como supernova. Estas estrellas pueden acabar o como estrellas de neutrones o como agujeros negros. Y luego, pues si ese agujero negro, o sea, si esa estrella estaba en solitaria y se convierte en un agujero negro, ahí se queda. Y luego, pues, otros casos pueden ser agujeros negros primordiales, que eso se especula que también existen. No se sabe exactamente, no se ha visto con certeza ninguno que podamos asegurar 100% que lo sea. Pero bueno, es otra tesis. Sea como sea, aunque fuera un planeta o una enana marrón, que se considera que es un eslabón así entre el planeta y estrella, como una estrella malograda, ¿no?, que no ha llegado suficiente, un objeto de esas características grande, cruzando el sistema solar de golpe, podría hasta expulsar la Tierra del sistema solar. Es que, claro, contra eso no hay nada que se pueda hacer. Evidentemente, ese tipo de encuentros son más frecuentes cuanto más cerca del núcleo galáctico estemos. Y por eso se dice, bueno, la probabilidad de encuentro se ha estimado como prácticamente nula en la región en donde estamos. Pero sí es cierto que en zonas mucho más densas estos eventos son más continuos. Y entonces se dice, no podría haber vida, o menos vida inteligente, o vida no inteligente, sino sí, vida más o menos desarrollada a nivel compleja, vida compleja como la que entendemos nosotros, en zonas muy cercanas al núcleo galáctico o en cúmulos globulares donde hay mucha densidad de estrellas, porque la cantidad de eventos, ¿no?, de esas características sería muy frecuente. Afortunadamente esto que planteo, pues en nuestra región galáctica, pues es altamente improbable, ¿no? Pero de ocurrir sería catastrófico. Y sí, podríamos probablemente, el drama sería que podríamos verlo venir, podríamos empezar a detectar los problemas como una distorsión de la gravedad, podríamos ver que el agujero negro o el Júpiter, detectarlo visualmente, ver que viene. En definitiva, sería como una retransmisión del fin del mundo, ¿no? Hay algunas películas, ¿no?, que narran algunas situaciones, ¿no? Es que un planeta nuevo aparece y, bueno, pues sí, eso puede pasar. Es una cosa que parece absurda, ¿no? Y sobre todo improbable, lo es mucho, pero no es un riesgo cero. Sería una cuenta atrás para intentar hacer algo. Sí, para acabar de poner en orden nuestras cosas, porque no habría
Aquí sí que no hay nada que hacer, no es como el meteorito, que es un objeto pequeño, que tú puedes plantearte desviarlo si lo ves con tiempo. Aquí, aunque lo veas con meses de antelación, da igual. O con años, es igual, lo ves ahí, dices, no sabes que dentro de 2 años llegará eso, pero si llega y te desvía, pues lo hace. Claro, y aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de agentes o de objetos extraterrestres que cambian la trayectoria de nuestro planeta o que impactan en nuestro planeta, que le afectan de cualquier forma, hablamos de objetos muy grandes, pero podría haber objetos mucho más pequeños. Por ejemplo, vida microbiana que llega a través de meteoritos. De hecho, hay una de las teorías que dice que en la Tierra se inicia vida a través de meteoritos que llegan con vida de otros lugares, que es la teoría de la panspermia, etc. Lo que sabemos seguro es que en el planeta Tierra hemos vivido diferentes pandemias realmente arrasadoras de países, con 20-25% de la población humana desapareciendo de zonas, en algunos lugares más del 30%. Es el caso de la peste negra, pero ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia. ¿Qué posibilidades ves de que ocurriera algo así? Bueno, en este caso tengo que coincidir también con Bill Gates, ¿no? Que lo calificó como la principal amenaza existencial de la... Bueno, no sé si es la principal, pero sí que estaría en el top. Eso está claro. Y creo que el COVID lo ha demostrado, que lo estamos, que está en el top. Porque el COVID, una de las cosas que sorprende es que en realidad es una pandemia relativamente benigna. O sea, y vemos todo el caos y el coste en muchas cosas de económico, ¿no? Que está causando y que vamos a ver que la cola que va a traer esto, porque aún no tenemos la perspectiva, ¿no? De ver digamos las consecuencias económicas y políticas, ¿no? Que también ha tenido que esto, pues aún no tenemos la perspectiva como para juzgarlo, ¿no? Pero fíjate que es un agente en el fondo muy inocente, un patógeno muy inocente, pero claro, es que podría haber sido mucho peor, efectivamente. Podríamos contemplar, y es aquí donde yo creo que era el escenario que planteaba Bill Gates cuando decían que él había planteado eso como la amenaza principal para la especie. Bueno, efectivamente, podría haberse dado la combinación de parámetros adecuada. De hecho, el COVID nos da una pista de cuál sería esa combinación adecuada. Es muy, muy interesante lo que nos ha pasado porque al fin y al cabo, entre otras cosas, nos da una advertencia de, ojo, no lo estábamos, porque ¿qué es lo que ha hecho, ¿no? Que COVID, o sea, que esta enfermedad haya sido tan... Porque ha habido otros brotes de otras enfermedades y los hemos contenido o los hemos sabido tratar mejor, ¿no? Pero aquí el problema es que, por una parte, tiene un periodo de incubación más o menos largo. Y esto, si te fijas, ya pasaba con el SIDA, ¿no? El SIDA tenía un periodo de incubación aún más largo que el de COVID. Pero COVID tiene una ventaja, ¿no? Sobre el SIDA, que es la transmisibilidad que tiene. Entonces ahora piensas, ¿y si combinamos el periodo de incubación del SIDA, la letalidad del SIDA, con la transmisibilidad del COVID? Imagínatelo. Un SIDA que se transmitiera por el aire. Y que años después supieras que lo tienes. Tal y como se coló el COVID, se coló porque bajamos, o sea, tuvimos la guardia baja porque sencillamente no sabíamos que se estaba propagando hasta que ya estaba propagado. Y esto con un periodo de incubación de 5 días. Ahora ponlo de semanas, de meses, incluso de un año, que es el caso del SIDA extremo, ¿no? Que pueden llegar a estar incubando el virus durante bastantes meses, ¿no? Hasta que desarrolla realmente la enfermedad. Claro. Con una letalidad que además la tenía en origen, no era al 100%, porque siempre había quien tenía una defensa natural, pero muy alta, ¿no? Claro, puede haber una combinación así. Pues, nada, es decir, no hay nada que lo impida estrictamente, ¿no? Que pueda surgir un virus con unas características, quizá no tan catastrófico como el que estoy planteando, pero sí que se acerque a
a ese ideal, ¿no? De letalidad o digamos de ajuste catastrófico, ¿no? Es decir, ese punto en el que se desencadena una pandemia que de hecho sí que cambia el curso de la historia, como ese fue el caso de la peste negra, a un nivel mucho más drástico. En el caso de esto, pues ya ves tú lo poco que era y efectivamente el impacto que ha tenido. De hecho, en el caso de la previsión de Gates, él pronosticó unos daños económicos de la pandemia que él había, digamos, planteado como hipótesis, que eran con una letalidad mayor, que se quedó corto. Porque ahora se han hecho los cálculos sobre esto y dicen, bueno, es que esto cuesta ya más que lo de la pandemia de Gates. O sea, imagínate si la pandemia realmente tuviera una letalidad 10 veces mayor, que hubiera contagiado a mucha más gente, bueno, no sé. Porque claro, digo porque si el periodo de incubación es más largo, el problema que pasa es que cuanto más largo es el periodo de incubación, más tiempo hay, ¿no? Lo que vemos es que se retrasa el tiempo de alerta y por tanto se aumenta el número de contagios de gente que está contagiada por y bueno, pues efectivamente. Podríamos ver el colapso sanitario. Sí, por ejemplo, en esta pandemia se ha focalizado mucho en gente de más de 60 años. Afecta a más población, pero sobre todo la gravedad aumenta con la edad. Si fuera transversal, creo que habríamos visto cosas realmente graves, ya ni siquiera por la enfermedad, sino por cómo hubiera destruido el sistema sanitario. Sí, y voy más allá, o sea, es que yo creo que hay una cosa que al final, hay un momento en marzo en el que yo creo que mucha gente empezamos a sentir algo de miedo porque pensamos, igual, no solamente que es más grave de lo que evidentemente se había, sino empezamos a pensar, igual es incluso más grave que ya es decir, porque vemos, ¿no? Se empieza a narrar, ¿no? Que hay gente sin síntomas graves, sin problemas graves que desarrolla síntomas graves. O sea, y que puede morir, ¿no? Y sin problemas de salud, digamos, y relativamente joven. No es mucha, pero es verdad que se percibe un poco ese miedo. Luego los datos empiezan a dejar claro que esos casos son muy infrecuentes. Y eso hace que ya más o menos la cosa se calme. Ahora imagínate, ¿no? Que es así, que fuera frecuente, que ese fuera el caso prototípico de infectarse siendo joven, fuera el de tener un riesgo alto de morir. La conducta, el comportamiento de la sociedad habría sido muy distinto. Yo creo que hemos sido muy disciplinados y muy bien, pero también porque no ha habido miedo. Yo creo que el miedo lo cambia todo. Es decir, en la peste negra, por ejemplo, las cosas que se narran, ¿no? De lo que hacía la gente, los son terribles. Las narraciones, la mayoría de la gente no las conoce, pero es que tenemos pruebas gráficas, tenemos narraciones, tenemos testimonios de primera mano de médicos, de viajantes. Hay montones de pruebas y de qué ocurrió y de cómo vivía la gente la peste negra, y son espeluznantes. Es que yo creo que el efecto más bestial y más devastador vendría a ser un poco ese, el social posterior a la dispersión, ¿no? Y es lo que un poco comentábamos también cuando hubiera en el caso de una hambruna, ¿no? Provocada por un supervolcán. Al final es las consecuencias de la sociedad incapaz de soportar esa situación, ¿no? Que ella misma acaba de rematar su hundimiento, ¿no? Bueno, claro, en esta sociedad compleja en la que vivimos, pues es un poco incierto, ¿no? Cómo afectaría hasta cierto punto una pandemia de extrema gravedad. Claro, aquí hemos podido trabajar cómodos, estar investigando bien, cada uno más o menos, diremos, ha sido una pandemia de lujo, que yo digo. O sea, vamos, no creo que pero el problema es que nos advierte de que realmente con estas condiciones tan benignas, y sé que suena digamos, contradictorio después de lo que ha sido, pero es que cuando uno pone, digamos, los números y comparas con lo que han sido otras plagas, pues realmente no tiene una mortalidad y no ha sido una gravedad. Y con todo eso, el trastorno que ha causado, pues bueno, dices, bueno, es que esto, un poquito más, un poquito peor, y es que se lía pardísima, pero muy parda. Claro, es que esto conecta con otro tipo de riesgo de acabar con la civilización o con el ser humano, y es
los problemas causados por el mismo ser humano, que van desde guerra, que ya veremos en el futuro los avances que va a haber. Yo estoy convencido que va a haber avances, ya no tanto biológicos, sino en guerra genética. Cuando se creen algunos elementos que pueden incluso ir más allá de lo biológico para afectar o para dañar al enemigo yendo específicamente a su ADN. O cuando se creen nuevos patógenos, ya no estaremos hablando de algo que salta por zoonosis al ser humano, sino creados en laboratorio para solventar problemas entre países, o bien ya el clásico de los problemas, un conflicto nuclear. Porque esto decía Stephen Hawking, que solo llevamos con armas nucleares poco más de medio siglo. Pero el ser humano puede, si no ocurre ningún problema de estos tipos, podemos seguir con 1000, 2000, 3000, 5000 años. ¿Qué tiene que ocurrir simplemente por una cuestión estadística para que al final alguien, en algún momento, rompa la baraja y lance una bomba atómica? ¿Qué pasaría en este escenario? Claro, a ver, el escenario de apocalipsis humano, ¿no? Se ha provocado por el hombre más paradigmático, efectivamente, es el de la guerra nuclear, ¿no? Y bueno, en muchos aspectos se ha planteado que sería parecido, ¿no? Un intercambio nuclear completo entre dos potencias, que eso se especuló muchísimo durante la Guerra Fría, por supuesto, ¿no? Que además podría tener en origen un accidente, fíjate, porque hubo varios incidentes que básicamente se interpretaron mal y se pudieron interpretar como un ataque por parte de la otra potencia. O sea, que una guerra nuclear podría haber empezado incluso por un accidente, ni siquiera por una causa política realmente, digamos, real, sino sencillamente, pues eso, ha fallado un aparato y se han empezado a lanzar las bombas unos a otros porque lo han interpretado como una señal de ataque, ¿no? Claro, en caso de que ocurriese algo así. Ahora, por fortuna, los temas de alerta están no están en el DEFCON máximo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero claro. Y esto llevó en los años 60 a una auténtica fiebre de construcción de búnkeres. Sí. El pánico llegó a ser en algunos momentos en Estados Unidos terrible. Sí. Claro, y los niños se les enseñaba lo que había que hacer, ¿no? Si llegaba un ataque nuclear, ¿no? Y hay bastantes películas interesantes sobre eso. O sea, no muchas, pero que algunas así que de la época, ¿no? El día después, creo que es una película de televisión y también es bastante interesante, ¿no? Para ver un poco cómo se veía eso en esa época. Pero sí, claro, uno de los efectos básicos es que, aparte de la destrucción también, es que es muy parecido a los efectos justamente que hemos narrado de la erupción de un supervolcán global. Es básicamente el invierno nuclear posterior, una causante por las emisiones de ceniza también a la atmósfera. Es también la malogración de muchísimas cosechas y encima con el añadido de la contaminación radioactiva. Que eso, claro, un volcán no te lo da, ¿no? Pero un ataque nuclear pues sí que lo tiene como añadido. Bueno, es que yo creo que eso sería la vuelta a la edad de piedra. O sea, si hubiera si el intercambio fuera... Porque además hay un tipo de detonaciones que hoy día se harían casi con total seguridad, que tienen un efecto aún más dañino que para la sociedad actual, ¿no? Que son lo que se llaman los ataques de pulso electromagnético de altitud. Y no sé si lo conoces esto, se llama pulso electromagnético de altitud. Sí. ¿De qué estamos hablando? Eso es una bomba nuclear básicamente detonada por encima de la atmósfera, de la troposfera, digamos, es decir, a capas muy altas, no para destruir ningún objetivo en el suelo, sino para producir una gran cantidad de radiación. Es una bomba además que maximizara la cantidad de radiación, probablemente algún tipo de bomba de neutrones o así. Entonces, ese tipo de bomba a gran altitud, con un misil balístico,
sobre un continente entero. Por ejemplo, en este caso, si fuera Estados Unidos el objetivo, pues lo lanzarían más o menos que explotara en la zona a altitud, pero por encima, ¿no?, de Estados Unidos. Luego esa nube de iones de alta energía, radiación gamma, bueno, también fotones en el caso de radiación gamma y iones, como digo, o partículas como neutrones de altísima energía, impactarían sobre la atmósfera, sobre la alta atmósfera, ionizarían ahí sí el aire, digamos, ionizarían las partículas claro que emitirían esos, o sea, se descargarían un montón de electrones, de iones, también, muchísimos más de los que ha emitido la propia bomba, porque digamos que la onda expansiva y toda la energía lo que haría sería ionizar la atmósfera y provocar una lluvia de partículas ionizadas y de electrones, como digo, que no nos dañarían físicamente porque llegarían, digamos que no, pero sí que a los aparatos electrónicos los fundiría. Entonces imagínate todos los ordenadores, todo lo que no estuviera encerrado en una cápsula de Faraday, una jaula de Faraday, o sea, que estuviera aislado. De hecho, por eso muchos búnkeres o cosas lo que también tienen es lo que se llaman zonas aisladas para guardar allí material electrónico, que debería ser preservado en caso de un... Entonces lo que estás diciendo es que básicamente se utilizarían armas nucleares en algún momento simplemente para arrasar con la tecnología de un país. Claro, es que es mucho más fácil incluso, y de hecho una cosa que se ha planteado en los ataques, había una estrategia que era la estrategia del blockout, que era tú primero lanzabas un primer ataque de altitud en el cual noqueabas toda la infraestructura del enemigo. Generabas un ruido radioeléctrico. ¿Cómo podía responder? Claro, para que no supiera primero, lo cegabas. Es una manera de cegarlo lo primero de todo. Entonces, una vez cegado, ya llegaban los misiles que de verdad impactaban. Pero toda la infraestructura eléctrica se iba al garete. Claro, como contrapartida de esto, lo que se diseñó fue un sistema de submarinos estratégicos, y eso lo tuvieron tanto Estados Unidos como Rusia sobre todo, que tenían que estar en órbita, que tenían que estar en alta mar constantemente. Siempre tenía que haber alguno de la potencia, es decir, nunca están todos los submarinos en puerto, ni de Estados Unidos ni de Rusia, y tampoco del Reino Unido. Creo que el Reino Unido tiene 2 o 3 estratégicos y siempre tienen uno es decir, es como es un seguro. También Francia creo que tiene ese tipo de fuerza de choque. Es un seguro. Tú tienes siempre submarinos, sabes que aunque te disloquen, que es el ataque de dislocación completo, aunque te dejen ciego, ese submarino no está ciego y ese submarino te asegura que va a responder con una fuerza tal vez no igual, pero sí suficiente como para provocar, por ejemplo, por lo menos una represalia que esté a la altura. En este caso, a ver, Rusia y Estados Unidos no es que tuvieran uno, que tenían a lo mejor 5 o 6 submarinos en cada momento, con lo cual con 5 o 6 la represalia que puedes hacer te aseguro que es más que suficiente, ¿no?, para equiparar el daño infligido, ¿no? Pero esta era un poco la filosofía al final, era muy absurda, ¿no?, porque era la destrucción mutua asegurada y se llegó a un punto en el que, bueno, pues claro, no, y el riesgo al final justamente no era tanto que se enfrentasen por voluntad propia, sino por accidente. Claro. De hecho, hoy en día el uso de las armas nucleares es más... tiene una finalidad más defensiva, tiene el valor más por el hecho de no utilizarlas, aunque parezca algo contradictorio o contraintuitivo. El valor de las armas nucleares hoy en día es no utilizarlas. Y con esto me gustaría cerrar el círculo volviendo a algo que sabemos seguro. Sabemos que no hay duda a este respecto en comparación al resto, que es algo que hay una pequeña posibilidad, pero esto es seguro de que va a afectar la Tierra y que va a destruirla. Y ese es el aumento del tamaño que ocurrirá en algún momento del Sol. Y que anteriormente podría aparecer de alguna forma distinta, como el aumento del brillo o de sus condiciones inherentes.
Claro. A ver, cuando hablamos del fin del mundo, realmente una de las cosas que hay que tener claro es que efectivamente eventualmente algún día llegará. Algún día la civilización tendrá que afrontar sus últimos días, ¿no? Y no sabemos cuál será el motivo. Lo que está claro es que pueden ser estos motivos que hemos comentado, pueden ser alguno de, pero si tiene mucha suerte y se mantiene, efectivamente eventualmente llegará, digamos, el fin de la vida de la estrella, de nuestra estrella, ¿no? Lo que pasa es que ni siquiera nos hace falta llegar hasta ahí. Lo que poca gente sabe es que realmente el Sol está en una constante evolución. Es muy lenta, pero hay que entender cómo funcionan las estrellas. Y esto me gustaría explicarlo. Es decir, básicamente, eh, las estrellas lo que hacen es quemar el hidrógeno en su núcleo, pero solo en su núcleo. Tienen hidrógeno en todas ellas, toda la estrella está formada por hidrógeno y helio, fundamentalmente, luego otros elementos, pero son fundamentalmente son hidrógeno y helio, que son los que son elementos primordiales, ¿no? Y estos elementos, el hidrógeno es el que fusionan en el núcleo, en la secuencia principal, que se llama la fase de vida más larga y más longeva y en la que está el Sol. Y lo que pasa es que, claro, solo fusionan el hidrógeno en el núcleo. Y ese hidrógeno, como es finito, pues poco a poco se va, se va agotando. Y cada vez hay menos. Por tanto, como es esa fusión, digamos, la energía que genera la fusión del hidrógeno en la que contrarresta la presión de la estrella, de la gravedad, lo que ocurre es que a medida que se va agotando el hidrógeno, pues, tiene que aumentar la temperatura del núcleo para poder mantener la estrella. Así que ese aumento se va dando gradualmente y por tanto afecta al brillo del Sol. El brillo del Sol va aumentando con el paso del tiempo. De hecho, hay una cosa que se llama la paradoja del Sol débil, de que en el Sol ancestral de los primeros seres vivos, pues se suponía que el Sol brillaba menos y sin embargo la temperatura era igualmente benigna, ¿no? Esa paradoja del Sol débil obviamente se resuelve de una manera muy sencilla. Bueno, es que sencillamente había gases de efecto invernadero suficientes como para mantener caliente la Tierra igualmente. Bueno, pero ¿esto qué nos dice entonces? O sea, lo cierto es que se estima que más o menos a partir de dentro de unos 1.000 millones de años podría empezar a llegar lo que sería el último día perfecto. Para decirlo así un poquito metafóricamente, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que llegaría un punto en que la radiación del Sol sería tan alta que la Tierra empezaría ya a calentarse de forma definitiva. De forma ya inexorable. Ya no podrían los ecosistemas y el metabolismo propio de la Tierra sostener esa presión, no podría compensarlo con menos gases de invernadero, etcétera, o sencillamente no habría manera de que los ciclos biosféricos, digamos, moderaran esa situación. Y eso, bueno, tampoco se sabe muy bien exactamente cuándo ocurriría, pero bueno, se especula que en torno a unos 1.000 millones de años la situación empezaría ya a empeorar de forma irreversible. El Sol cada vez brillaría más. De hecho, esto está ocurriendo constantemente. Cada día el Sol brilla un poco más que el día anterior. Lo que pasa es que es muy poquito más. Pero eso acumulado, dentro de 1.000 millones de años ya será suficiente como para que empiece a evaporar los océanos. Poco a poco. Un proceso. La evaporación de los océanos genera nubes que también generan más invernadero y un poco nos llevaría a una situación de un Venus. De forma inexorable, ¿no? Y esto es porque, bueno, lo que he comentado, ¿no? Es decir, efectivamente en el núcleo de la estrella, pues queda ya demasiado poco hidrógeno y está cada vez más, lo que se llama más envenenada por helio, ¿no? La estrella. ¿Eso qué quiere decir? Que, claro, como residuo de la fusión, el hidrógeno se convierte en helio y poco a poco hay demasiado helio como para que digamos la fusión se dé a temperaturas tan bajas y va subiendo y empieza a subir cada vez más. Claro, no hace falta, como digo, que llegue a ser una gigante roja, que es lo que se especula que será al final y que podría incluso, es que mucho antes el brillo del Sol será tan alto que ya habría
aniquilado a la vida de la Tierra. Es decir, para cuando el Sol se fuera una gigante roja, la Tierra, de no cambiar nada, sería un planeta yermo, probablemente. Tal vez con alguna fósiles o sea, a lo sumo alguna bacteria que pudiese vivir bajo tierra, pero no sé si eso podría ser posible ya a ciertos niveles. Y eso es un poco... Pero me llama una cosa la atención del Sol. El Sol, corrígeme si me equivoco, pero es una estrella de tipo G, de población 1, que tiene un nivel alto de metales pesados. Y eso, al parecer, lo que indica es que debió nacer a través de diferentes supernovas que explotaron y que transmitieron o que llevaron esos metales demasiado pesados como para haber sido producidos por ella misma, ¿no? Entonces no deja de ser como un nieto de otras estrellas que tiene metales pesados y que esos metales pesados acabaron en nosotros mismos. De hecho, el hierro que está en nuestra sangre en algún momento debió de estar en el corazón de alguna estrella que explotó. Sin que hubiera explotado, nosotros no podríamos vivir. Justamente ese final de la Tierra, ese final que tiene que marcar el mismo final del Sol, que destruirá la Tierra, es el que nos ha creado a nosotros. Sí, es correcto. El Sol evidentemente tiene la suficiente metalicidad, bueno, el sistema solar en el fondo, para que los planetas se hayan producido, ¿no? Se hayan podido crear. Si no hay la metalicidad es básicamente la concentración de elementos en astrofísica, ¿no? Se determina a lo que es la concentración de elementos más allá del helio, ¿no? Porque el hidrógeno y el helio son los elementos pues, que están de partida y luego todos los demás se van generando en las estrellas. De hecho, pues una estrella como el Sol típicamente está quemando hidrógeno, que genera helio, pero luego cuando se hace gigante roja empieza a quemar helio para generar carbono y oxígeno. Ya empiezan a aparecer elementos que son muy comunes, ¿no? Nitrógeno también. Luego, en el caso del Sol, aquí se acabaría la historia, pero si te vas a estrellas más masivas, luego pasan a quemar el carbono y el oxígeno y generan silicio, etcétera, hasta llegar al hierro. Claro, todas estas cadenas de reacciones, por ejemplo, esto se produce con unas cadenas de reacciones, son unas más probables que otras. Pues hay unas cadenas que son las más probables con un 90 y pico % de probabilidad, y son las que se dan casi siempre, ¿no? Entonces esto hace que haya unos elementos que son más frecuentes que otros. Porque los elementos que son subproducto de las cadenas de reacciones se producen con mucha abundancia. Mientras que los que se producen en cadenas muy raras o incluso en supernovas son más raros. Entonces, por ejemplo, lo que es las estrellas ordinarias no pueden llegar más allá del hierro. Porque el hierro, pues a partir del hierro, la fusión nuclear deja de ser exotérmica, de generar energía, ¿no? Y por tanto, todos los elementos más allá del hierro ya solo se generan en supernovas. Entonces, por eso, si lo entiendo bien, por eso el oro es algo extremadamente raro, porque solo puede haber sido creado en supernovas en condiciones muy extrañas, muy poco frecuentes. Claro. Sí, quien dice el oro dice otros elementos que también aún son más raros que el oro, ¿sabes? Creo que también tienen esos pesos, ¿no? Si bien es verdad que hay algunos con más abundancia que otros, incluso en todos los elementos pesados, porque son elementos de acumulación, ¿no? Por ejemplo, el plomo, relativamente abundante, porque se da que a pesar de que a lo mejor no se forme tanto de partida, hay muchos elementos radioactivos que están por encima del plomo, que como se van degradando, decaen al plomo. Entonces, tienes algunos elementos, ¿no? Con picos de abundancia y otros pues que más allá de la que les correspondería y otros pues que son islas de rareza, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y efectivamente el oro pues es uno de los que es escaso, pero vamos, que en una supernova pues en general allí se producen, o sea, ya lo hemos visto, el uranio, por ejemplo, que está en una isla de estabilidad, es un elemento muy pesado, y bueno, ese se produce solo en las supernovas, y de hecho el uranio que tenemos
ya es mucho menos que el que tenía la Tierra cuando se creó, porque ya una parte se ha ido desintegrando, ¿no? Pero todo ese uranio, sin embargo, procede de alguna supernova, efectivamente. Es que es pensar en ello, pensar que hay gente minando oro y creando lo que anteriormente era el dinero de curso legal, gran parte de la historia del ser humano, ha sido un mineral, o perdón, un metal que venía de un horno de una supernova, no deja de ser un horno masivo, en condiciones realmente extrañas de que pudiera ocurrir, y que millones de años después haya alguien minando ese oro para crear dinero, es realmente algo psicodélico. Para mí pensar en eso es algo psicodélico. Sí. No, y realmente, bueno, hay una cosa que sí que es interesante ¿no? de pensar, ¿no? De que tal vez en un futuro podamos dominar la alquimia, ¿no? El secreto de la alquimia, ¿no? Que en el fondo es lo que dominan las estrellas, ¿no? Que crean los elementos y crean lo que crean todos los elementos que conocemos, ¿no? Pues nosotros tal vez dominando las técnicas, ¿no? de la transmutación atómica, obviamente con mucha energía, por ahora tenemos que ser, nos tiene que sobrar la energía para poder hacer eso, pero bueno, en el caso de que nos sobre, pudiera llegar un futuro en el que podamos hacer elementos a la carta. Si lo necesitamos, elementos muy raros que no están o no tienen abundancia, se puedan fabricar. Esto es muy poco conocido, pero Isaac Newton, la mayor parte de su trabajo no es trabajo de física. La mayor parte de sus escritos durante su carrera fueron de análisis de la religión y de estudio de materias ocultistas o de la alquimia. Estaba obsesionado con la alquimia. También estaba obsesionado con calcular el fin del mundo. De hecho, para ello utilizó indirectamente datos de religiosos españoles. Es muy interesante, un tema realmente interesante, pero él creía que se podían producir ese oro que se produce en las estrellas, en las supernovas, que el ser humano podría producirlo alguna vez. Incluso el mismo Edison, al principio del siglo XX, cuando se le pregunta qué cosas podremos hacer los hombres a finales del siglo XX, principios del XXI, él responde que en algún momento podremos fabricar oro, podremos fabricar este tipo de metales. Y justamente eso que parece que es intuitivo y que porque hay una necesidad por crear metales de la nada o crear minerales de la nada, es algo que sería interesante para la civilización. Sin embargo, es algo que solo continúa siendo posible ser creado en esos objetos del cielo, del espacio, que son los que crean la vida y que los que van a destruir la Tierra. No, a ver, de poder lograrlo, ¿no? De poder crear materiales, o sea, la materia, digamos, recombinarla como queramos, ¿no? Para hacer los elementos que queramos. Eso tendría un gran coste energético, eso está claro, porque las supernovas, si algo son un momento de derroche de energía, ¿no? Momento de excesos, de exceso total. Llegaras a producir ese tipo de elementos, obviamente, no sería imposible. Una civilización que pudiese tener manejar volúmenes de energía enormes podría tener resuelto ese problema, y si al final no necesita más que esos elementos, más que en cantidades pequeñas, y los necesita, los podría producir a la carta. Pero claro, evidentemente tiene un coste y tiene que podérselo permitir. No puede tener, o sea, no es algo energéticamente, no es barato. No sería. Y esto nos conecta con el programa anterior que grabamos de viajes interestelares. Y las posibilidades de que hubiera civilizaciones en otros lugares del mundo. Porque lo que podríamos llegar a pensar es que esta cronología, que en algún momento nos llegará, nuestra hora llegará, la hora del planeta, independientemente de que el ser humano continúe existiendo o no, esa cronología, pues esa sucesión de hechos,
de haber pasado ya a muchas civilizaciones a lo largo del universo. Y dependiendo de su desarrollo tecnológico, la pregunta es ¿cómo habrán reaccionado? ¿Habrán podido escapar? ¿Habrán escapado hacia afuera, huyendo a otros sistemas de planeta? ¿Habrán escapado hacia adentro cuando hablamos de la teoría de la trascensión? Cuando una civilización acaba recogiéndose en sí misma, creando un mundo virtual. Esa es la respuesta que me hace plantearme cómo escaparíamos nosotros de ese futuro que invariablemente le tiene que llegar a la Tierra. Si sigue la civilización humana, ¿cómo reaccionaremos? A ver, era uno de los problemas de la paradoja de Fermi en principio, el hecho de que tal vez, ¿no?, de que alguna de estas catástrofes que hemos citado ocurren con frecuencia y hacen que ninguna civilización llegue a estadios muy avanzados, ¿no? Pero, o al menos no sea probable, no sea fácil, ¿no? Era una de las posibles soluciones de la paradoja de Fermi, era justamente eso, ¿no? De que inevitablemente llegan tarde o temprano catástrofes, ¿no?, que te hacen que no. Pero bueno, si caso de que una civilización llegue a esa situación, ¿no?, de tener que lidiar con el fin de su estrella, claro, si esa civilización no ha emprendido el viaje interestelar, por tanto no puede emigrar, o por lo menos no muy lejos, no puede sencillamente decir, pues evacúo ese planeta. Ese concepto, bueno, claro, o al menos no tan a la ligera, ¿no? Si no tiene más que ese planeta y poco más. Enfrentar eso, claro, obviamente, lo bueno de ese problema, de ese final del Sol, ¿no?, es que puede ser afrontado con muchísimo tiempo de antelación. Por tanto, una civilización tendría no miles, es que millones de años para irse preparando, ¿no? Ir preparándolo todo. ¿Y qué podría preparar? Claro, algo muy grande, ¿no? Ahora, aquí se me ocurren ya varias cosas, ¿no? Que obviamente la más fácil y sencilla podría ser preparar, pues, la emigración. Claro, podrías decir, pues, si fuera la Tierra, podríamos prepararnos para irnos a Marte, a Titán o a una estación orbital que pusiéramos más atrás. Al final tienes que ponerla, el sitio que tú pongas donde emigres tiene que estar obviamente más distante, ¿no?, del Sol, porque tienes que tener en cuenta que el Sol va a brillar más y que eventualmente pues va a ser más grande. Eso sería una reacción o una posibilidad, pero hay más cosas, ¿no? Tal vez eso sea muy difícil, ¿no? Imaginemos un planeta todo superpoblado. Puedes plantearte esa evacuación, pero ¿cuánta gente podrías evacuar? Imaginemos cómo la Tierra de población podría tener en una situación así. A lo mejor no es ni posible, es decir, a lo mejor habría una élite de gente que sí que estaría viviendo fuera, a saber, pero o posiblemente algún tipo, pero una parte de la población muy grande a lo mejor sería imposible. Entonces a lo mejor habría que recurrir a soluciones, o esa civilización podría recurrir a soluciones que directamente fueran a intentar paliar eso, ¿no? Y, por ejemplo, pues se podría construir alguna suerte de escudo de radiación que prolongara, pues, ese brillo mayor del Sol que comento, ¿no? De que a partir de cierto momento la Tierra se empieza a hacer invivible. Bueno, si tú puedes aumentar, ¿no?, poner una especie de escudo, como salía, ¿no?, en Blade Runner, ¿no?, que había un escudo, ¿no?, constantemente que creo que decían, ¿no?, que por eso el cielo siempre era como lúgubre, ¿no? Pues montar alguna especie de capa, ¿no?, de material reflector, que básicamente lo que haga es reducir la radiación incidente. Eso te puede dar, si lo haces bien y lo diseñas bien, más millones de años de tiempo. Puedes ganar tiempo. Tal vez no te sirve para solucionar el problema del todo, pero sí para ganar más tiempo. Porque lo que haces es compensar el aumento de radiación con una reducción artificial. Y eso yo creo que estaría al alcance de cualquier civilización muy avanzada. Sería geoingeniería. De hecho, la misma que tal vez necesitaríamos si queremos revertir el cambio climático, ¿no? Es decir, una civilización muy avanzada pues podría reducir la composición modificar la composición de su atmósfera a voluntad. Y si tiene demasiado dióxido de carbono, reducirlo. En este caso, sencillamente lo que hace es coge y reduce la radiación incidente. Pero bueno, todo eso tiene un límite, ¿no? Es decir, tiene un límite, llega a un punto en el que tampoco eso es suficiente. Claro. Pero bueno, si te has ganado con eso algún millón de años más, tienes más tiempo para preparar la siguiente fase de gran modificación, ¿no? Es decir, podrías intentar decir, bueno, vamos a incidir en la propia estrella.
Vamos a incidir en bueno, hay varias posibilidades, ¿no? Pero una podría ser la megaestructura, digamos, que la recubra para intentar, digamos, eso no creo que sea factible, porque las esferas Dyson al final necesitan una cantidad de material y de energía que tal vez no sea... Pero podemos imaginar, no sé, si tuvieran un control o un dominio de la tecnología que les permitiese modificar la estructura del Sol, enriquecer, es decir, con parte del hidrógeno que tiene en las capas más superficiales, enriquecer el núcleo. Y aquí, pues, la cantidad de energía que obviamente has de desarrollar es enorme, y eso sí que se te requiere, pues tal vez, no lo sé, imaginémonos, ¿no? Es decir, que pudieran recanalizar la energía del propio Sol a un punto concreto, y mover masas de hidrógeno hacia el núcleo, enriquecerlo de hidrógeno y rejuvenecer la estrella. Claro, porque es lo que he comentado, es decir, la mayor parte del hidrógeno de una estrella no se consume, solo se consume el del núcleo. ¿Es una civilización? Podría hacerlo, podría enriquecer el núcleo. Claro, ahora se nos antoja como algo muy absurdo y de ciencia ficción absoluta, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de millones de años de tecnología, de poder tener tiempo de preparar algo con una tecnología avanzada que no podemos imaginar. Entonces, bueno, tal vez esto sea planteable para una civilización. O tal vez, como otra alternativa, incluso podría ser la de mover el propio planeta. Es decir, tal vez puedas tener la posibilidad de decir, no, mira, yo voy a irlo alejando en órbitas concéntricas progresivas, voy a ir distanciando el planeta durante el tiempo suficiente. Eso ya no se me escapa, ¿no? De cómo podría hacerse, ¿no? Necesitas tal vez un tractor gravitatorio bastante grande, ¿no? Un agujero negro ahí ya más masivo que tú te hubieras traído. No lo sé, eso ya, cómo se podría... Ya se me escapa, ¿no? De decir, cómo podría... Pero bueno, tal vez sería algo al alcance de mover el planeta, a enriquecer el Sol. Son opciones que yo creo que una civilización muy avanzada sí podría contemplar. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Los límites de la física nos permiten llegar a hacer esas... con energía suficiente, insisto, porque al final todas estas soluciones son altamente energéticas. Pero es de suponer que una civilización con tanto tiempo habría llegado a la capacidad, por lo menos, de utilizar toda la energía, de extraer toda la energía de su propia estrella y, por tanto, canalizarla allí donde lo desee, ¿no? En este caso, pues, para hacer alguna de estos tipos de obras, ya no digo, aquí ya no hablamos de geoingeniería, sino más bien de astroingeniería, ¿no? O sea, estamos modificando la evolución a lo mejor de la estrella o del sistema estelar que lo rodea. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes? Bueno, en Twitter estoy como Víctor GCDCN y tengo un blog donde a veces escribo, que es Sistema en Crisis. Ahí cualquiera que quiera se puede dirigir a mí. Sí. Muchas gracias, Víctor. Y gracias a todos los oyentes. Seguimos en Twitter.